Bien, voy a hablar de... Ahí está, a ver, muy bien. Voy a hablar de un tema muy importante. ¿eh? A mí, siguiendo con el tema del porno, yo quiero decir claramente que a mí me hubiese gustado que las chicas se le denudaran al Papa, no yo estar poniéndole porno al Papa, sino que las mujeres se le denuden al Papa. ¿Por qué? Porque miren lo que ha pasado en el Vaticano, son muy gays, en primer lugar, hay que quitarle lo gay, son viejitos gay. En segundo lugar, ellos parece que no entienden lo que es la virtud de la vida. Están en el espejismo. Le prohíben a los sacerdotes tener hijos, cuando es normal que un hombre se case con una mujer. Si los eldres se pueden casar con una chica, ¿por qué no los sacerdotes? Y también los rabinos se casan y tienen hijos y hacen cosas de matrimonio con sus mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay algo rata, que es el Papa Francisco, que no quiere que los sacerdotes tengan mujeres. Y al no darle mujeres a los sacerdotes, porque miren lo que hace, es una discriminación total. El Papa Francisco dice que acepta a hombres casados, pero no deja a los sacerdotes casarse con mujeres. A uno le impone el celibato, pero deja entrar a lo otro que ya están casados, los deja entrar para que sean sacerdotes, punto. Pero lo otro, hay como una discriminación ahí adentro. Por otro lugar, el tema del celibato no tendría que existir. No tendría que existir porque ni siquiera Jesús dijo sobre el tema del celibato. Y el tema catolicismo, ¿cómo queda? ¿Cómo quedo yo parado frente a todo esto? Porque yo adopto a mi fe judía como única y punto, ¿no? La adopto a la fe judía como única y soberana, ¿no es cierto? Es la fe que yo adopto, más el tema de la libertad de culto y la implementación y el alargamiento de la libertad de culto, en todos los sentidos, porque quiero que haya libertad de culto. Al yo tener como única fe, yo soy monoteísta. Si soy judío, soy monoteísta. No voy a estar haciendo... Me imagino que sería una locura si yo estuviera con la idolatría y a la misma vez con el judaísmo. Es totalmente una locura total. Entonces, yo soy monoteísta, ¿vale? Estamos. Creo en un solo Dios, ¿ok? Muy bien. Al creer yo en un solo Dios, yo me pregunto, simplemente por preguntarme, ¿cómo quedo yo frente a lo que es la Iglesia Católica? Ahora, yo desde hace muchos años soy apóstata a la Iglesia Católica, soy apóstata. Desde el 2012, 15, 16, 17, 18, 19, hasta el día de hoy, y vamos a llegar al otro año que el 2020, siendo yo apóstata de la Iglesia Católica, primero eso, y segundo, soy judaico. Bien. Lo dije lentamente para que ustedes lo entiendan. Bien. Pero ¿qué pasa?
antes de salirme a la Iglesia Católica, yo puse ciertas condiciones por si el día de mañana yo llegaba a volver a la Iglesia Católica. Faltaron algunas condiciones más que después la voy a determinar con la fiscal Bartolo. ¿Qué son esas condiciones? Son opciones. ¿Qué son las opciones? Que yo, como ser humano, no me retrotraigo. No me voy a retrotraer. Quiero que todo quede tal como estaba cuando yo iba al mormonismo. Que no se violente la libertad de culto. En el párrafo de la Constitución Nacional dice que uno puede elegir una religión o irse de esa religión. Pero no entendemos la presión de la Iglesia Católica a través de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay presión? Vamos a esto. El 28 de noviembre se edita el traslado de los bienes que le deja a mi papá y mi mamá. ¿Ok? Vale. Los bienes van a pasar a estar tanto a nombre de mi madre como a nombre mío si mi papá se divorcia. Esto quiere decir que todavía mi papá puede echarse para atrás y no divorciarse de mi madre y aceptar que soy judío. Pero ¿qué pasa? Mi papá podría hacer eso, pero hay un pequeño problema. El Estado argentino y la mafia del Estado argentino. Macri, yo ya le mandé una carta documento a Macri. Le mandé una carta documento que me la tiene que contestar. Se la mandé a Culto. Pero ¿qué pasa? Y también se la pasé a Macri, a la misma carta documento, que ya se la mandamos. Nosotros le mandamos la copia fiel de ese documento que le acabamos de mandar a Culto. Esa copia fiel se la mandamos a Macri a través de Twitter, ¿no es cierto? Y la otra, la verdadera, está en manos ya de Culto. Ahora, tenemos que saber si el señor presidente Mauricio Macri comprende que yo estoy del lado judío, que estamos en eso y que queremos que a ver si podemos charlar esto, porque yo quiero charlarlo bien a Macri, porque yo estoy declarando opciones. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana yo con esas opciones, porque al dejar yo opciones de vuelta, ¿no es cierto? Yo le di eso a la Iglesia Católica de las opciones. Nosotros le mandamos una carta de documento a través de Macul por el tema de las opciones. Quiero aclarar el tema. Las opciones que nosotros le enviamos a Macul era, si algún día yo vuelvo a la Iglesia Católica, quiere decir que yo no me retrotraigo de que me encierro solamente ciegamente en una sola religión. ¿Ok? Que dejo la chance de que algún día voy a volver. Y eso es lo que le mandamos a través de Macul a la Iglesia Católica, generando opciones. Esa opción es lo que vamos a presentar a la doctora Bartolo, pero diciéndole claramente a la doctora Bartolo esto. Nosotros somos libres e independientes de la Iglesia Católica en este momento, pero esto es lo que le mandamos a la Iglesia Católica y que se la dejamos a Negrita Benedetti, es, por si la duda, algún día yo volviera a la iglesia. Algún día. ¿Y qué dice esa carta de documento que nosotros le mandamos a Macul?
que si algún día nosotros regresáramos, si algún día, no dice ni hoy ni mañana, si algún día nosotros regresáramos a la Iglesia Católica, ellos nos tienen que tratar muy bien, sin ningún tipo de venganza, etcétera, etcétera. Nosotros en ningún momento jugamos con la Iglesia Católica. Generamos ese tipo de opciones. Porque el día de mañana no quiero que un hijo me reclame, vos me quitaste esa posibilidad, padre. Y yo pienso por mi descendiente. Entonces, yo le quiero decir claramente al Papa, yo no quiero terminar peleado con la Iglesia Católica, porque yo evidentemente respeto a la Iglesia. Al mandar el tema de las opciones, nosotros estamos diciendo que nosotros respetamos la decisión del Papa, pero también el Papa tiene que respetar que mientras yo no vuelva a la Iglesia Católica, ellos no nos tienen que molestar. Y eso es lo que vamos a poner ante la fiscal Bartolo. Que mientras yo no regrese a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no nos tiene que molestar. Y otra cosa que también le vamos a decir a la doctora Bartolo, muy importante, que el tema de los trámites, si algún día uno de mis hijos, ¿no es cierto?, porque el día de mañana voy a tener hijos, y yo quiero que esté todo por contrato ahora, porque el día de mañana no quiero que la Iglesia Católica me salga con una babosada. ¿Se entiende? Como me ha salido a mí ahora y no le deje salir a mis hijos, o etcétera, etcétera. O si algún día yo llegara a volver. Bueno, que los trámites, si uno pide nuevamente la salida, vamos a suponer que uno vuelva a la Iglesia Católica, bueno, y pasan los años y después uno se quiera volver a salir, que no tarde con el tema de los trámites para una siguiente apostasía posterior. Eso hay que hacerlo entender. Que lo que yo estoy tratando de hacer es que se cumpla lo que dice el artículo de la libertad religiosa. Uno puede salir y uno puede entrar a una religión sin que nadie le diga nada. Tal como dice la libertad de culto del artículo número 14 en la República Argentina y los derechos humanos. Uno puede salir y entrar a una religión. Lo que pasa es que acá la Iglesia violó ese artículo a través de mi padre. A través de mi padre violó ese artículo. Y tenemos que saber por qué ha violado ese artículo la Iglesia. ¿Y por qué lo está violando? ¿Y qué tiene de malo que yo pida la separación de Estado y Iglesia? Si estando dentro o afuera, yo la voy a pedir igual. Y otra cosa que le vamos a decir a la doctora Bartolo. Si algún día yo o mi descendiente llegamos a volver a la Iglesia Católica, no va a ser para ser sacerdote, ni sacerdotisa, ni clarisa, ni monja, ni nada por el estilo. Sino simples creyentes, simplemente nada más. Que la Iglesia Católica, por supuesto, desde el día de mañana si llegamos a volver, tiene que enseñarnos toda la catequesis nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Como cualquier culto que tiene el derecho de enseñar eso a posteridad. Y el tema de la libertad de culto es algo justo que todos queremos que se pelee. Pero mientras tanto yo no vuelva a la Iglesia Católica y esté con el judaísmo, ahí le aclaro a la doctora Natalia Bartolo que la Iglesia Católica se le quede imposibilitado molestarme hasta que yo no diga si vuelvo o no a la Iglesia Católica. Si no es por mi propia decisión, no me pueden comandar. Y quiero que respeten mi voluntad y que mi padre respete mi voluntad. Eso es lo que he querido hasta ahora. No quiero ninguna presión. Eso es todo. Muchísimas gracias.